Capa de enlace de datos y acceso al medio. Equipo: Andrea Orozco Rincón, Citlali Berenice Martín Moreno, Aciel Flores Pérez, Guillermo de Jesús Co Pérez. Bueno, para empezar esta explicación, les comentaremos qué es una capa de enlace de datos. Empezaremos así y después se irá desarrollando más el tema conforme vayamos continuando con la explicación. Bueno, en esta parte tenemos su definición. Esta, como tal, es la segunda capa del modelo de referencia OSI y la capa 2 del modelo TCP/IP. Su función principal es proporcionar un enlace en comunicación confiable y eficiente entre dos dispositivos en una red local. Esta capa se encarga de la transmisión de datos a través de un medio de transmisión física, como cables o conexiones inalámbricas, y se asegura de que los datos se envíen y reciban de manera precisa y sin errores. Algunas de sus características son el control de acceso al medio. Se encarga de gestionar el acceso al medio de transmisión compartido, como un cable Ethernet, para evitar colisiones de datos y garantizar un flujo ordenado de información. Eso se hace a través de técnicas como el protocolo CSMA/CD en Ethernet. Direccionamiento físico. En esta capa, los dispositivos se identifican mediante direcciones físicas, como las direcciones MAC. Estas direcciones son únicas para cada dispositivo de red y utilizan para dirigir los paquetes de datos al destinatario correcto en la misma red. Detección y corrección de errores. La capa de enlace de datos también se encarga de verificar y en algunos casos corregir errores en la transmisión de datos. Esto garantiza una comunicación confiable al detectar y manejar problemas de transmisiones. Segmentación de datos. Los datos se dividen en tramas. En esta capa, antes de ser enviados a través de la red, cada trama contiene información de control, como direcciones de origen y destino, así como datos reales. Esto permite una transmisión más eficiente y facilita la administración de red. Flujo de datos. Asegura que los datos se transmitan a una velocidad apropiada, evitando la congestión y adaptándose a la capacidad del medio de transmisión. Control de flujo. Se encarga de administrar la velocidad de transmisión para que el receptor no se vea abrumado con datos y pueda procesarlos adecuadamente. Sus usos más importantes. Control de acceso al medio. La capa de enlace de datos controla el acceso al medio de transmisión compartido con un cable Ethernet. Utiliza técnicas como CSMA/CD o CSMA/CA para evitar colisiones de datos y garantizar que varios dispositivos puedan compartir el mismo medio sin interferencias. Detención y corrección de errores. Esta capa verifica la integridad de los datos que se transmiten y detecta cualquier error que pueda haber ocurrido durante la transmisión. Esta también puede corregir errores menores o solicitar la retransmisión de datos en caso de errores graves. Direccionamiento físico. Utiliza direcciones MAC para identificar de manera única cada dispositivo en una red local. Estas direcciones se utilizan para determinar el destino de los paquetes de datos, asegurando que lleguen al dispositivo correcto en la misma red. Segmentación de datos. Los datos se dividen en tramas en cada capa de enlace de datos antes de ser transmitidos. Cada trama contiene información de control, como direcciones de origen y destino, lo que
lo que facilitará el enrutamiento y la administración de datos de red. Control de flujo y velocidad de transmisión. En entornos de red es importante evitar que las tramas de datos se dupliquen durante la transmisión. La capa de enlace de datos se encarga de evitar estas duplicaciones y de eliminar tramas duplicadas si es necesario. Gestión de topología de red. En redes, una topología específica como Ethernet en bus o en anillo, la capa de enlace de datos puede administrar la topología y garantizar que la red funcione de manera eficiente y sin problemas. Los protocolos de enlace de datos son estándares que controlan cómo los dispositivos en una red se comunican entre sí. Estos protocolos se dividen en dos categorías principales: protocolos orientados a conexión y protocolos sin conexión. Los protocolos orientados a conexión, como el protocolo Point-to-Point Protocol (PPP), utilizado en conexiones de Internet, establece una conexión antes de enviar datos. Por otro lado, los protocolos sin conexión, como Ethernet, envían datos sin establecer una conexión previa. Además, los protocolos de enlace de datos también definen cómo se direccionan los dispositivos en una red, cómo se detectan y cómo corrigen errores en la transmisión de datos, y cómo se maneja el flujo de datos para evitar la congestión en una red. Control de acceso al medio. MAC. Es una subcapa del nivel de enlace de datos en el modelo OSI. La función principal de la subcapa MAC es controlar cómo los dispositivos en una red acceden y comparten el medio de transmisión, como un cable o una conexión inalámbrica, para evitar colisiones y garantizar una comunicación eficiente. En el contexto de redes Ethernet, el MAC address es un identificador único asignado a la interfaz de una red de cada dispositivo. Esta dirección es utilizada por el protocolo MAC para determinar el destino de los paquetes de datos en una red. Cuando un dispositivo quiere enviar datos a otro en la misma red, utiliza la dirección MAC del destinatario para asegurar que los datos sean entregados correctamente. El control del acceso al medio se vuelve especialmente crítico en redes compartidas donde varios dispositivos compiten por el mismo medio de transmisión. En la capa de enlace de datos, tanto la detección como la corrección de errores son técnicas fundamentales para garantizar la integridad de los datos durante su transmisión. La detección de errores implica identificar la presencia de errores en los datos transmitidos, mientras que la corrección de errores va un paso más allá al detectar y corregir automáticamente esos errores sin necesidad de transmitir los datos. La detección de errores es crucial para garantizar la integridad de los datos durante su transmisión a través de un medio de comunicación. Uno de los métodos comunes utilizados para la detección de errores es el uso de código de detección de errores, como el código de redundancia cíclica, CRC, por sus siglas en inglés Cyclic Redundancy Check, y el código de comprobación de paridad, Parity Check. El código de redundancia cíclica es un algoritmo matemático que utiliza divisiones para generar un valor de verificación. A partir de los datos transmitidos, el receptor realiza el mismo cálculo y compara el valor de verificación recibido con el valor calculado localmente. Si hay una discrepancia, se detecta error en los datos. El código de comprobación de paridad, por otro lado, agrega un bit adicional, bit de paridad, a los datos transmitidos. La paridad puede ser par o impar, dependiendo si se desea un número impar o impar de bits de valor 1 en los datos y en el bit de paridad. Si el número de bits de valor 1 no coincide con el tipo de paridad esperado, se detecta un error. Estos métodos de detección de errores ayudan a asegurar que los datos transmitidos sean precisos y confiables. Si se detecta un error, los protocolos de la capa de enlace de datos pueden solicitar la retransmisión de los datos para garantizar una comunicación sin errores en la red. La corrección de errores en la capa de enlace de datos implica detectar y corregir errores
que pueden ocurrir durante la transmisión de datos a través de un medio de comunicación. A diferencia de la detección de errores, que simplemente identifica la presencia de errores, la corrección de datos implica la capacidad de corregir errores sin tener que solicitar una retransmisión de los datos. Un método comúnmente utilizado para la corrección de errores es el uso de códigos de errores, como el código de Hamming. El código de Hamming agrega bits de redundancia a los datos transmitidos, lo que permite detectar y corregir los errores de un solo bit. Si se detecta un error en la recepción de los datos, el receptor puede utilizar los bits de redundancia para identificar y corregir el bit erróneo, evitando así la necesidad de solicitar una retransmisión. Otro método es el uso de los códigos de corrección de errores más avanzados, como los códigos de red Solomon, que se utilizan en aplicaciones como la transmisión de datos en sistemas de almacenamiento y comunicaciones por satélites. Estos códigos pueden corregir múltiples errores y son especialmente útiles en entornos propensos a interferencias y ruido en la transmisión. La corrección de errores en la capa de enlace de datos es esencial para garantizar la integridad y la precisión de los datos transmitidos, especialmente en entornos donde las tasas de error son significativas. Al corregir errores en lugar de simplemente detectarlos, se mejora la confiabilidad y la eficiencia de las comunicaciones en redes y sistemas de almacenamiento. Topología de red. ¿Qué es la topología de red? La topología de red es la forma en la que está dispuesta una red, incluyendo sus nodos y las líneas utilizadas para asegurar la transmisión y recepción de datos de manera correcta y segura. Se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver la topología de red en la capa de enlace de datos? La topología de red y la capa de enlace de datos están relacionadas en el contexto de cómo se organizan y cómo se conectan físicamente los dispositivos a una red. Tenemos 4 características más, que es el impacto en la capa de enlace de datos. La topología de red influye en cómo se implementa la capa de enlace de datos y cómo se gestionan las comunicaciones entre dispositivos. Las diferentes tipologías pueden requerir enfoques diferentes para el control de acceso al medio, la detención de colisiones y la segmentación de datos, todo lo cual es responsabilidad de la capa de enlace de datos. 2. Control de acceso al medio. En una topología de bus, por ejemplo, donde todos los dispositivos comparten un solo medio de transmisión, la capa de enlace de datos debe utilizar protocolos de control de acceso al medio adecuados, como CSMA-CD en Ethernet clásico, para evitar colisiones y gestionar el acceso al medio compartido. En una topología de estrellas, donde cada dispositivo se conecta a un concentrador central, el control de acceso al medio puede ser más sencillo, ya que el concentrador actúa como un punto de control central. La dirección física. La topología de red afecta la forma en la que se asignan y utilizan las direcciones físicas, o sea, las direcciones MAC. En la capa de enlace de datos, en una topología de bus, cada dispositivo debe tener una dirección MAC única para distinguirse entre sí en el medio compartido. En una topología de estrella, la dirección MAC se utiliza para dirigir tráficos al concentrador correspondiente. Redundancia y tolerancia a fallos. La topología de red también puede influir en la redundancia y la tolerancia de fallos. En topología de malla, donde hay múltiples rutas entre dispositivos, la capa de enlace de datos puede aprovechar esta redundancia para proporcionar tolerancia al fallo. Como un ejemplo sería si una ruta falla, los datos pueden dirigirse por una ruta alternativa. Para que entremos un poco más a detalle sobre las topologías, les puse algunos ejemplos de estas. Topología de estrella.
Es una topología de estrella. Todos los dispositivos de la red están conectados a un punto central, como un conmutador o un enrutador. Este punto central actúa como un concentrador y responsable de gestionar la comunicación entre los dispositivos. Es una topología común en redes locales LAN y es fácil administrar y diagnosticar problemas, pero si el punto central falla, toda la red puede quedar inoperable. Tenemos también topología de bus. En una topología de bus, todos los dispositivos están conectados a un solo cable de transmisión. Los datos se transmiten a lo largo del cable y todos los dispositivos pueden escuchar las comunicaciones. Esta topología es simple y económica, pero si el cable principal se rompe, puede afectar la conectividad de toda la red. Topología de anillo. En una topología de anillo, los dispositivos se conectan formando un circuito cerrado. Los datos se transmiten en un sentido a lo largo del anillo, pasando de un dispositivo al siguiente. Si un dispositivo falla o se desconecta, la comunicación se interrumpe. Las topologías de anillos son menos comunes en entornos de LAN, pero se utilizan en algunas redes de área amplia. Topología de malla. En una topología de malla, cada dispositivo está conectado a todos o a la mayoría de los demás dispositivos de la red. Esto crea una red altamente redundante, lo que significa que si un enlace o dispositivo falla, la comunicación puede continuar a través de rutas alternas. La topología de malla son muy confiables, pero pueden ser costosas y difíciles de mantener en redes grandes. Topología de árbol. En una topología de árbol, los dispositivos se organizan en una estructura jerárquica, similar a un árbol, un nodo central o raíz. Se conecta a varios nodos secundarios, que a su vez pueden estar conectados a otros nodos. Es común en redes de área amplia y redes corporativas. Topología híbrida. Una topología híbrida es una combinación de dos o más topologías mencionadas anteriormente. Se utiliza para aprovechar las ventajas de diferentes topologías y adaptarse a las necesidades específicas de una red. Arquitecturas de redes LAN y WAN. ¿Qué es? Una arquitectura de red se refiere a la estructura y el diseño de una red de computadoras que incluye componentes, protocolos y configuraciones utilizados para conectar dispositivos y permitir la comunicación entre ellos. La arquitectura de red define cómo los dispositivos se organizan en la red, cómo se enrutan los datos, cómo se gestionan los recursos y cómo se garantiza la eficiencia y la seguridad de la comunicación. La arquitectura de red puede variar significativamente según el propósito y los requisitos de la red. Algunos de los elementos claves se conforman con arquitecturas de red. Incluyen topología de red. Se conectan físicamente los dispositivos en la red. Protocolos de red. Son reglas y estándares que gobiernan cómo los dispositivos se comunican entre sí en la red. Dispositivos de red. Esto incluye routers, switches, concentradores, repetidores, cortafuegos y otros dispositivos que se utilizan para conectar y dirigir el tráfico de red. Medios de transmisión. Los medios físicos a través de los cuales transmiten los datos como cables de cobre, fibra óptica o conexiones inalámbricas. Segmentos de red. La división de la red de subredes o segmentos para mejorar la gestión y el rendimiento. Seguridad de red. Las medidas y políticas de seguridad implementadas para proteger la red contra amenazas y accesos no autorizados. Calidad de servicios. La configuración de la red para garantizar la priorización y entrega confiable de ciertos tipos de datos como voz o video. Ahora pasaremos a la arquitectura de red LAN. Ethernet. La arquitectura Ethernet es una de las más comunes en la LAN, utilizada
Utiliza cables de cobre o conexiones inalámbricas para conectar dispositivos de una red local. Los dispositivos están conectados a un medio compartido o conmutador central a través de un protocolo de acceso al medio. Token Ring. Esta arquitectura utiliza una topología de anillo y tokens para controlar el acceso a la red. Cada dispositivo en el anillo pasa un token al siguiente dispositivo para tener acceso a la red. Si un dispositivo no necesita transmitir datos, pasa el token al siguiente dispositivo en el anillo. FDDI. Es una arquitectura de red que utiliza fibra óptica como medio de transmisión y una topología de anillo doble para mayor redundancia. Arquitectura de red WAN. Internet. Es la red WAN global más grande y ampliamente utilizada. Su arquitectura se basa en el protocolo de Internet y utiliza enrutadores para dirigir los paquetes de datos entre las redes de todo el mundo. VPN. Una VPN es una arquitectura que permite a las organizaciones establecer conexiones seguras a través de una red pública, como Internet. Utiliza túneles cifrados para proteger la comunicación entre ubicaciones geográficas distantes. MPLS. Es una tecnología de red WAN que se utiliza para enrutar y conmutar paquetes de datos de manera eficiente y garantizar la calidad de servicios. Se utiliza comúnmente en redes empresariales. Fermi-Rayleigh. Aunque en desuso en gran medida, Fermi-Rayleigh fue una arquitectura de red WAN que se utilizaba para transmitir datos a través de líneas dedicadas conmutadas por paquetes. Conmutación de capa 2. Funciona en la segunda capa de la capa de enlace de datos. Es capaz de identificar la dirección MAC de la trama de datos, transmitir de acuerdo con la dirección MAC y registrar estas direcciones MAC y los puertos correspondientes en lo que es la tabla de direcciones internas. ¿Qué es la conmutación? Los hosts pueden establecer conversaciones simultáneas entre segmentos gracias a los circuitos virtuales proporcionados por los switches. El ancho de la banda dedicado por un puerto permite transmitir y recibir a la vez, duplicando el ancho de banda teórico. Los puentes, switch y routers dividen las redes en segmentos. Los puentes trabajan a nivel de software, generando alta latencia. Los routers utilizan gran cantidad de recursos, mientras que los switch lo hacen a nivel de hardware, siendo tan rápidos como el medio lo exija. Un switch segmenta una red en dominios de colisión, tantos como puertos, y aprender direcciones, reenviar, filtrar paquetes y evitar bucles. También son funciones de un switch. Un switch nunca aprende de direcciones de difusión o multidifusión, dado a esto que las direcciones no aparecen en estos casos, como dirección de origen de la trama. Una trama de broadcast se transmite a todos los puertos a la vez. La función de esto de la conmutación de capa 2 se basa en el acceso de la dirección MAC. Solo reenvía datos y no se puede configurar con una dirección IP, mientras que el conmutador de capa 3 combina la tecnología de conmutación de capa 2 con la función de reenvío de capa 3, lo que significa que el conmutador de capa 3 es basado en el conmutador de capa 2. La función de enrutamiento se agrega a lo anterior y las direcciones IP de diferentes se pueden configurar, como la comunicación entre las VLAN se pueden realizar a través del enrutamiento de 3 capas. Control de flujo y frame relay. ¿Qué es exactamente el frame relay? Es un protocolo orientado a la tecnología de conmutación de paquetes ofrecido por las compañías telefónicas.
Frame Relay es simplemente un software programado localizado en la compañía de teléfonos, diseñado para proporcionar unas conexiones digitales más eficientes de un punto a otro. Puede facilitar una conexión de Internet a un proveedor de Internet. Es una tecnología emergente que puede proporcionar un método más rápido y de coste más efectivo para acoplar tu ordenador a una red de ordenadores. Frame Relay es usado mayoritariamente para enrutar protocolos de redes de área local LAN, tales como TCP/IP, pero también puede ser usado para transportar tráfico asíncrono. No hay control de flujo sobre Frame Relay, simplemente descarta las tramas sobre las que no puede decidir. Cuando te suscribes, tú especificas la velocidad de la línea y también te requerirán que especifiques una velocidad de información comprometida. Este valor especifica el valor medio máximo de velocidad a la que la red trabajará bajo condiciones normales. Si envías más rápido que esa velocidad, algunas tramas serán marcadas con el bit de A1 y por tanto, en caso de sobrecarga, estas serán las primeras en descartarse. Muchos servicios de Frame Relay gratuitos están basados sobre un CIR0. Esto significa que cada trama es una trama marcada con D y la red eliminará cuando lo necesite. Ethernet y sus evoluciones. Ethernet es un protocolo de acceso de red TCP/IP. Esto es efectivo y ampliamente utilizado. Su estructura de trama es común, se implementó a través de una variedad de tecnologías de medios, tanto de cobre como de fibra, lo que la convierte en el protocolo LAN que más se utiliza en la actualidad. Un desarrollo importante del Ethernet actual es que mejoró el rendimiento de la LAN. Fue la introducción de los switches para reemplazar los hubs en redes basadas en Ethernet. Este desarrollo estaba estrechamente relacionado con el desarrollo de Ethernet. Los switches pueden controlar el flujo de datos mediante el aislamiento de cada uno de los puertos y el envío de una trama solo al destino. Ethernet designa a una tecnología que permite que los diferentes dispositivos de redes de datos conectados por cable se comuniquen entre sí. Esto es de manera que los equipos o elementos se encuentren interconectados entre sí. En esto pueden constituir una red, también intercambiar paquetes de datos, como una área de local LAN. Esto se crea mediante conexiones Ethernet. Inicialmente, Ethernet asumió un medio compartido, múltiples dispositivos en cada segmento de la red, conectados como cadena al principio, pero luego en topología en estrella a través de concentradores Ethernet que replicaban todo el tráfico recibido en cualquier puerto a cualquier otro puerto. Por lo tanto, esto define un medio para compartir el medio, como acceso múltiple carrier sense con detección de colisión. Una VLAN es una técnica que utilizamos en las redes informáticas, esto para crear segmentos lógicos que suelen ser aislados en una red física. También nos permite agrupar dispositivos en una misma red virtual y pues esto ya es independientemente de su ubicación física, lo que lo hace pues que facilita la administración y aparte pues nos mejora la eficiencia de la red. Las VLAN las solemos ocupar para segmentar la red y esto pues nos permite mejorar el rendimiento, la seguridad y aparte nos ayuda con nuestra gestión de red.
Sus características suelen ser que facilitan la administración y la gestión de dispositivos, pues mejoran nuestro rendimiento y latencia pues de la red, aparte de que forman su propio dominio de difusión y reducen el tamaño del mismo. El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que a través de los dispositivos como computadoras, teléfonos, videocámaras y pues entre otras cosas más se puede interactuar pues mediante el internet, y estos dispositivos pues permiten que compartamos información entre sí y de esta manera se establezca pues una red. Hoy en día es muy común usar el Wi-Fi, realmente es demasiado común, lo ocupamos todos los días, a todas horas. Lo ocupamos ya sea para enviar una imagen, una tarea, subir algo, buscar algo, conectarte a cosas, compartir archivos, enlaces. Esto nos sirve para sincronizarnos con otras personas. El control de acceso al medio en informática y telecomunicaciones es un conjunto de mecanismos y protocolos por los que varios interlocutores, dispositivos de una red como ordenadores, teléfonos, etcétera, pues se ponen de acuerdo para compartir un medio de transmisión común. Por lo general puede ser con un cable eléctrico o óptico. En algunas veces también se habla del múltiple, que pues es como una acción similar a este concepto, y pues es uno de los problemas que se resuelve en el sistema de comunicaciones, que es como repartir entre varios usuarios el uso único de un canal de comunicación o medio de transmisión, y esto para que se pueda gestionar varias comunicaciones al mismo tiempo. Y esto sin un método de organización, pues aparecerían interferencias que pues podrían resultar molestas o bien impedir pues que se comuniquen, y pues a este concepto se le denomina como multiplexado o control de acceso al medio. Pues esto depende según el contexto que tengamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo y mi conclusión sobre el tema es que los protocolos son necesarios para el correcto funcionamiento y la transmisión de datos. Sin ellos, pues no llegarían los datos a su destino y serían interrumpidos cada rato por transferencias. La dirección MAC igual es muy importante para que los datos sean enviados al lugar correcto. Y la detección y corrección de errores, pues igual es una parte crucial. La detección, pues más que nada para detectar dónde está mal, y la corrección, pues aparte de detectar que está mal, pues le añade el toque de que pues se corrigen esos datos. Bueno, en conclusión aprendí de que en este tema la arquitectura de RLAN abarca o se centra en dispositivos, protocolos y seguridad, y en cambio en la red WAN es más global, como el Internet, utilizando tecnologías de VPN, MPLS y protocolos de enrutamiento complejo para permitir una conectividad a gran escala. Y en caso de las topologías aprendí de que estos sirven para conectar todo tipo de red en diferentes formas y funciones. Y pues, gracias por la atención. Mi conclusión sobre este tema de la capa de enlace de datos es que es el responsable de la transferencia fiable a través de un circuito de datos de transmisión, ya que esto lo realiza mediante unidades como la capa de enlace. Esto trae confiabilidad a medios de transmisión y también realiza la verificación de errores de una retransmisión. Las VLAN es una técnica utilizada en redes informáticas para crear segmentos lógicos en una misma red física. Esto nos ayuda para la gestión de red, para la seguridad y para mejorar el rendimiento. El Wi-Fi es una tecnología inalámbrica que nos permite la conexión entre otros dispositivos electrónicos.
El acceso al medio es el conjunto de mecanismos y protocolos que a través de varios interlocutores nos ayudan para ponernos de acuerdo y hacer un medio de transmisión para una comunicación.